Cuando se habla de tomar notas, surgen distintos debates. Que si cuál es la mejor herramienta, que si cuál es la mejor metodología, que si flujos de trabajo, que si la herramienta no es lo importante, algo que discrepo, que si hay que usar esta metodología para tal, que lo importante son los sistemas, algo que también discrepo. Bueno, yo en general suelo discrepar de casi de todo. Bueno, yo creo que me pasa un poco. No discrepo de casi de todo, pero bueno, en este vídeo sí, voy a discrepar de casi de todo de lo que os oye por ahí fuera. Y os lo voy a explicar visualmente en este vídeo. Por cierto, si eres usuario de OneNote, Evernote o te encantan los objetos brillantes en las herramientas y vas saltando de una a otra continuamente, este vídeo creo que te va a doler al principio un poco, pero igual al final del vídeo cambias de opinión y verás que te voy a ahorrar mucho tiempo de aquí a futuro. ¿Quieres que lo veamos? Vamos dentro de mi PC. Bueno, esto que estáis viendo es un esquema visual de cómo se relacionan las herramientas y las metodologías de forma muy global. Luego os explicaré esto de aquí abajo, pero vamos a ir de aquí hacia arriba. Primero, cada una de las herramientas nos va a aportar distintas funcionalidades. Por ejemplo, en el caso de Evernote nos permite realizar distintos tipos de capturas, captura web, capturas al vuelo, captura por voz, permite captura por OCR. En el caso de OneNote nos permite realizar bocetos a mano. En el caso de Notion podemos crear bases de datos con atributos y propiedades y relaciones ajenas entre una tabla y otra. Obsidian nos permite tener un visor de grafo, enlaces salientes, enlaces entrantes. Logseq nos permite referir únicamente a bloques atómicos. Screental nos permite ver relaciones tipo Zettelkasten de forma visual, de cómo las notas están relacionadas entre sí, e incluso a futuro puede haber herramientas de inteligencia artificial que repliquen nuestro comportamiento como humanos, ya que como disponen de nuestros modelos mentales y nuestro conocimiento, podría ser como un clon nuestro pero en digital. Cada una de estas herramientas nos aporta distintas funcionalidades. Hay muchas de estas funcionalidades que son comunes entre la mayoría de ellas, que son las que llamamos funcionalidades primarias o universales. Luego hay funcionalidades cada vez más especializadas, que serían ya las secundarias y las terciarias. Por eso esto tiene forma de pirámide truncada, porque primero estarían aquí las funcionalidades primarias, luego las secundarias y luego las terciarias. Estos son unos cuantos ejemplos de funcionalidades, las que he indicado aquí. Luego, aprovechando cada una de estas funcionalidades de las que estamos viendo aquí, podemos aplicar distintas metodologías. Que si GTD, que si Para, que si Zen2Dan, que si Zettelkasten, que si Linking Your Thinking, que si Bullet Journal. Generalmente con el 20% de las funcionalidades, sobre todo las universales, podemos aplicar el 80% de las metodologías que vemos aquí. Y de estas metodologías podemos extraer sus marcos de trabajo y principios, como podría ser las áreas y proyectos de Para, la atomicidad y conectividad de Zettelkasten, las notas mock o silo de Linking Your Thinking. Bueno, cada metodología me va a aportar distintos principios o un marco de trabajo. Y luego, en función de estos marcos de trabajo o principios, puedo adaptarlos a mis necesidades personales. Yo puedo tener una necesidad de querer trabajar en equipo, de ser un estudiante, de necesitar un gestor de conocimiento personal, de replicar mis modelos mentales para capturar información, para documentar procesos. Hay un montón de necesidades personales que yo voy a cubrir gracias a los principios y marcos de trabajo o a las buenas prácticas que yo he extraído de las metodologías. Cada una de estas metodologías se podría haber usado para una necesidad exclusiva personal. Hay metodologías para organizar la información, como puede ser Para. Hay metodologías para gestionar la información, nuestra información personal, como Zettelkasten, como Linking Your Thinking. Hay otras para gestionar nuestro día a día, como Bullet Journal. Otras para gestionar tareas como GTD o ZTD de Zen2Dan. Directamente podríamos haber usado cada una de estas metodologías para estas necesidades personales. Pero como cada una de estas metodologías a veces son demasiado rígidas o flexibles, yo creo que es mejor extraer las buenas prácticas, los marcos de trabajo y principios de cada una de ellas y extraerlas de forma individual para luego aprovechar lo que mejor nos convenga, pero siempre teniendo en cuenta las buenas prácticas de por qué esta metodología ha funcionado. Y de hecho son metodologías de éxito. Entonces, extrayendo las buenas prácticas y principios, podemos combinar distintos principios de cada una de ellas para adaptarlo mejor a nuestras necesidades personales. Pero bueno, ¿qué pasa con las herramientas? Voy a hacer un zoom. Como no existe una herramienta perfecta que tenga absolutamente todas las funcionalidades, ¿qué ocurre? Que muchas de ellas se empeñan en tener cuanta más funcionalidades mejor. Pero yo creo que se olvidan de lo más importante, y es el tipo de dato, o sea, nuestros datos. Al fin y al cabo, estas herramientas lo que hacen es, sobre nuestros datos, facilitarnos distintas funcionalidades. Hay tres tipos de casuísticas. Existen herramientas como estas tres, Word, Evernote o OneNote, que nuestros datos viven en la herramienta, o sea, están cautivos de estas herramientas. Nos dan opción para exportar, pero muchas veces estas exportaciones tienen restricciones a un volumen de notas exportadas o no exportan toda la estructura. Cuando digo otra estructura es todos los enlaces entre las distintas notas o las etiquetas o otras funcionalidades que nos hayamos podido apoyar para aplicar una necesidad personal. Entonces, si hemos usado algunas funcionalidades de estas herramientas
para aplicar una necesidad personal, si queremos que nos dure a futuro, no podremos aprovecharnos de estas herramientas. Luego hay otra segunda casuística, que es la que le ocurre a Notion. Notion sí que, aunque los datos viven en la propia herramienta, en Notion, o sea, los datos tú no los tienes accesibles, sino que están en Notion, dependes del fabricante. Pero en el caso de Notion sí que nos permite exportarlo a un lenguaje universal. Cuando digo un lenguaje universal es a un formato que entiendan otras herramientas, como pueden ser texto plano y texto plano con el formato Markdown u ORG. Luego también, aunque se exporte en texto plano, cada herramienta tiene su propia sintaxis. Y en el caso de Notion, esta sintaxis que exporta en Markdown es un poco gris. Y cuando digo gris es que no es un Markdown limpio, como serían estas, que directamente tú lo puedas importar luego en otras herramientas, sino que hay que procesarlo con algunos scripts o códigos que precisamente con Rubén Loban creamos un vídeo y os facilitamos una herramienta para precisamente transformar estos Markdown un poco más grises o más farragosos a un Markdown limpio que podamos luego importar en otras herramientas que admitan Markdown como Logsec u Obsidian. Ya en la tercera casuística, que son Obsidian y Logsec, que sí que permiten trabajar directamente con ficheros Markdown, ORG o texto plano. Lo único que aquí sí que hay que hacer una salvedad es que cada herramienta en texto plano tiene su sintaxis propia. Bueno, ¿qué significa esto de que las herramientas tengan su propia sintaxis? Bien, tanto Obsidian como por ejemplo Logsec o CTLR o muchas otras que trabajan directamente con texto plano, no significa que estos ficheros directamente los podamos meter a Obsidian, a Logsec o al revés, sino que tienen su propia sintaxis propia. Pero la ventaja de que sea texto plano es que, por ejemplo, si en Obsidian un enlace es doble bracket, y hay otra herramienta como puede ser Screental u otras, que ese doble bracket en vez de ser así es con un símbolo más, nosotros podemos usar herramientas o procedimientos automáticos que nos permitan reemplazar cadenas de texto que tienen sintaxis muy específicas, como por ejemplo el doble bracket, para transformarlas precisamente en la sintaxis que signifique un enlace en herramientas como Screental, que por ejemplo sería el símbolo más en vez del doble bracket. Por eso este tipo de herramientas que se apoyan en texto plano, todas sus funcionalidades, todas estas que estamos viendo aquí, las reflejan en texto plano, añadiendo caracteres extra muy difíciles de encontrar de forma habitual en el contenido. De tal forma que estos caracteres extra que añaden para indicar una funcionalidad en el texto plano, como son muy raros de encontrar, son unívocos, son específicos para indicar una funcionalidad, son fácilmente reemplazables por precisamente otros también caracteres extraños o extra o unívocos o difícilmente encontrables en el contenido a otra herramienta. Por ejemplo, ahora mismo existe una herramienta como Screental que permite realizar un zettelkasten visual. Y esta herramienta permite importar ficheros en Markdown. Por tanto, si has venido usando Obsidian o Logsec o CTLR o cualquier otra herramienta que se apoye en texto plano, de las que recomendamos en este canal, puedes aprovecharte de estas herramientas como Screental, que te aplican un zettelkasten visual, porque ya le puedes enchufar tus ficheros en texto plano. Yo creo que tarde o temprano van a salir nuevas aplicaciones que aplicarán inteligencia artificial u otro tipo de funcionalidades que no nos podrán dar estas, las que venimos usando actualmente, pero sin embargo que tendremos que usar unas herramientas para realmente, por ejemplo, procesar ficheros, para tomar notas. Luego podremos usar otras para tener una representación visual. Luego podremos usar otras para, por ejemplo, realizar operaciones de inteligencia artificial, para detectar patrones en nuestro comportamiento. Y podremos usar distintas herramientas siempre que todas ellas se apoyen en ficheros de texto plano. Y esto funciona un poco como programación. Estos ficheros de texto plano será el backend, nuestros datos, que permanecen siempre inalterables a lo largo del tiempo, y el resultado que nos muestren estas herramientas, como por ejemplo el visor gráfico de Obsidian, los mapas mentales de Logsec, el zettelkasten visual de Screental o los patrones que detecte el día de mañana una herramienta que aplique inteligencia artificial, pues estarán alimentando esta parte de aquí. Todas las funcionalidades que nos muestren serán el frontend, serán la parte visual, será la interfaz de usuario. Pero luego todas nuestras notas que están en texto plano podrán ser intercambiables entre una herramienta y otra. Y esto será nuestro backend. Todo esto siempre con formatos estándar. Y ojo, con esto no quiero decir que estas herramientas que estáis viendo aquí, como Evernote, como Word, como OneNote, no sean útiles. Son herramientas perfectamente útiles para determinadas necesidades que estén acotadas en el tiempo. Por ejemplo, para capturar datos puntuales,
para realizar bocetos, para preparar documentación con distintas tipografías o con un acabado mejor visualmente. Todas estas herramientas tienen sus funcionalidades, pero siempre que sean actividades temporales. Pero si estamos hablando de gestionar conocimiento o cualquier otro tipo de información que queramos guardar para el resto de nuestra vida, es mejor no atarnos a herramientas donde sus datos queden cautivos de ellas. Es mejor usar herramientas donde sus datos descansen en ficheros de texto plano o cualquier otro formato que sea interpretable por otras herramientas. O para dejarlo en un Markdown limpio o que se pueda volver a reimportar a otras herramientas. De hecho, si es usuario de Evernote o OneNote o cualquier otra herramienta que no permita exportar las notas a Markdown o a un fichero en texto plano, te quiero invitar a una reflexión. Siendo una funcionalidad muy sencilla de desarrollar, y te lo digo con más de 20 años de experiencia con proyectos informáticos, ¿por qué no lo han hecho? Piénsalo fríamente, sin forofismos. ¿Por qué crees que estas herramientas no permiten fácilmente exportar datos a Markdown? Y no descarto que en algún momento del tiempo lo hagan. Cuando estas herramientas ya empiezan a coger peso, quizás estas herramientas ya se unan a la buena práctica de poder exportar a ficheros en Markdown y en texto plano. Pero hoy por hoy, a la fecha en la que estoy grabando este vídeo, todavía no se puede. Si el día de mañana sale otra herramienta, como puede ser ahora Screental, que me permita un Zettelkasten más visual, yo ya puedo estar cogiendo estos ficheros y metiéndolos en Screental. Estos ficheros que estás viendo ahora son los ficheros de Obsidian míos. Y los estás viendo en Screental. ¿Por qué? Precisamente por apoyarme en un lenguaje universal, como es Markdown, y no quedar cautivo de otras herramientas. Importante, y cuando digo que se pueda exportar a un lenguaje universal, no me refiero solamente al contenido de cada nota, sino a toda la estructura del sistema de notas. O sea, con sus enlaces, con sus transclusiones, con sus anexos, con todas sus funcionalidades que se puedan readaptar en otra herramienta, o al menos la mayoría de ellas. Pues por eso te decía que las herramientas, aunque se digan que no es lo importante, que puedes elegir cualquiera con la que te sientas a gusto, yo discrepo. Las herramientas no es importante siempre que uses herramientas que tengan las funcionalidades que tú vas a necesitar para aplicar estos marcos de trabajo que tú necesitarás a nivel individual y al mismo tiempo se apoyen en texto plano o en un formato universal. En ese caso me dará igual la herramienta. Lo mismo pasa con las metodologías. Que si es mejor esta, que si es mejor aquella. Cada metodología es mejor en función de tu necesidad personal. Tienes que saber primero qué necesidades personales tienes y luego ver qué buenas prácticas o principios puedes extraer de cada una de estas metodologías. Pero siempre teniendo en cuenta todo lo que te hemos explicado sobre las herramientas. Bueno, me encantará saber vuestra opinión de todo esto aquí debajo, en los comentarios. Y si queréis profundizar mucho más sobre metodologías, flujos de trabajo, herramientas, aquí debajo en la descripción os dejo un enlace que seguro que os va a ahorrar sustos a futuro y os va a hacer también ahorraros mucho tiempo. Eso es todo. Chao, chao.